Siempre que ocurren experiencias que nuestro sistema no puede asimilar, las sensaciones que experimentamos en esas situaciones no desaparecen del todo con el paso del tiempo. Al contrario que con los recuerdos que se procesan, se elaboran y se integran, hay elementos de esas memorias que siguen activos. Podemos tratar de apartarlos, de no pensar en ellos, pero están ahí. Si hemos experimentado desconexión, bloqueo, pérdida de conciencia, parálisis, distanciamiento, mientras se producía la situación, podemos sentir cosas similares al recordar la situación, porque nuestro sistema aprende a asociar la situación a la respuesta de nuestro cerebro. Y cuando más adelante tratamos de evocar esa situación, o algo nos la recuerde, se activa de nuevo. Si la situación fue prolongada o se repitió muchas veces, el condicionamiento de la reacción se hace más fuerte. Estos bloqueos de la memoria o las sensaciones de desconexión pueden presentarse no solo cuando tratamos de pensar en las experiencias pasadas, sino cuando algo las activa en el día a día. Podemos notar lagunas de memoria, que se nos borran trozos de lo que hacemos, o que en algunos momentos nos vemos desde fuera. Nos desconectamos emocionalmente, nos sentimos raros, o nos vemos extraños, y vemos todo extraño y no familiar a lo que nos rodea. Algo en lo que ha ocurrido que probablemente nos ha pasado desapercibido, conectó a nivel subterráneo con nuestras experiencias antiguas y todo el automatismo de respuestas ante ellas se activa. Pero nuestra desconexión es tan grande que no vemos esas relaciones entre lo que ocurre, el pasado y los síntomas y no entendemos lo que nos está ocurriendo. Otras veces las cosas son más sutiles. No notamos esas sensaciones, pero tenemos reacciones ante cosas cotidianas que ni nosotros mismos entendemos. Estas respuestas son desproporcionadas o no encajan y no parecen tener sentido. Le podríamos dar una explicación, por ejemplo, ¿no? Si acabáramos de tener un golpe con el auto, ¿no? Llegamos al trabajo, se cierra bruscamente una puerta y saltamos en la silla con un sobresalto, ¿no? Entenderemos que todavía estamos nerviosos por lo que ha pasado. Se nos ha quedado el miedo metido en el cuerpo y el nivel de alerta no ha bajado. Sin embargo, este tipo de sensaciones pueden perdurar años o reaparecer mucho más adelante. Y en ese caso ya nos resulta más difícil conectar el elemento que ha disparado la reacción actual con el recuerdo inicial que se quedó bloqueado. Si el bloqueo ha sido grande y no se han dado las condiciones para que se resuelva, puede alterarse de modo permanente el acceso a esas memorias. Es posible que no nos demos cuenta, que echemos un vistazo a lo que pasó y no notemos nada. Creeremos que lo tenemos superado, que no nos afecta. Cuanto más pronto ocurre, más prolongada fue la situación, más implicadas estuvieron las personas más cercanas, más probable será que nos veamos ante niveles mayores de bloqueo. Es decir, que con el tiempo la niebla puede cubrirlo todo. Si miramos hacia atrás, hacia nuestra infancia o hacia una época en particular, los recuerdos se volverán más borrosos. Puede que lo veamos todo como cronistas distanciados que saben lo que sucedió, pero que aparentemente no sienten nada. Es como que esa memoria no genera ninguna emoción. Quizás notemos como un rechazo a mirar, como si se hiciese denso, trabajoso, molesto pensar en esas etapas. Si no recordamos nada o nuestros recuerdos están incompletos o poco accesibles, nuestras claves para entendernos a nosotros mismos o nuestra posición ante el mundo serán muy pobres. Por lo tanto, tomaremos decisiones a ciegas o las tomaremos con una visión muy limitada.
Las experiencias antiguas no procesadas no solo siguen influyendo, sino que interfieren de modo muy poderoso en lo que vivimos en el presente. Cuanto menor es nuestra conciencia sobre lo sucedido y la importancia que tuvo, más grande es la repercusión. Podemos notar una fuerza centrífuga que nos aparta de ellas, pero a la vez como una extraña atracción. Nos decimos que el pasado está superado, pero no vale la pena pensar en ello, que no importa, o que hay que dejarlo atrás. Pero su influencia en lo que vivimos ahora sigue siendo poderosa. Así que por mucho que me diga que lo pasado pisado sigue estando acá, ¿no? Y cuanto yo más trato de apartar eso, más me encuentro con que las sensaciones, los bloqueos o los propios recuerdos me asaltan, ¡pum!, inesperadamente. Si la niebla es densa, podemos no tener noción alguna de dónde proceden las cosas estas que nos vienen a la mente. O si lo sabemos, quizás nos decimos, esto no puede haber pasado, me lo estoy imaginando. O simplemente lo apartamos una y otra vez porque no queremos pensar en eso. La atracción que producen estos recuerdos no superados es proporcional a nuestra fobia a volver a ellos. O sea que estamos atrapados en un bucle sin fin. Cuanto más tratamos de seguir adelante, más parece volver todo de nuevo. Es como si siguiéramos atados a esas experiencias por una banda elástica que tira más hacia atrás cuanto más avanzo. Algunas veces conseguimos mantenerlas enterradas hasta que las circunstancias vitales nos conectan con ellas. Y entonces todo emerge, como si estuviera repitiéndose de nuevo esa misma situación inicial. Esas circunstancias vitales presentes que nos disparan nuestros recuerdos bloqueados son recordatorios a veces fuera de toda lógica. Situaciones totalmente distintas, pero que generan sensaciones idénticas de indefensión, bloqueo, impotencia. Como las circunstancias son aparentemente tan diferentes, no las relacionamos entre sí. Otras veces todo se dispara cuando nuestros hijos llegan a la edad en la que nosotros vivimos esas experiencias, o cuando se produce en una relación de apego adulta, algo que se conecta con nuestra historia de apego temprano. Muchas personas que han crecido en familias disfuncionales tratan de hacer su vida autónomamente, lejos de ese contexto, a veces yéndose a otro país. Pueden pasar años en los que todo parece ir bien, pero con cierta frecuencia se produce una situación paradójica. Aparentemente por azar, las circunstancias cambian. La familia se rompe, el trabajo falla, y no parece quedarnos otra opción que volver a la casa en la que crecimos, a ese lugar de que nos fuimos con intención de no volver. Bien. Aunque no necesariamente suceda lo anterior, el hilo que nos une a nuestro pasado no resuelto no se rompe simplemente por no pensar en él. Únicamente hacemos como que no está ahí. A veces nuestra mente consigue esto de un modo tan eficiente que no recordamos nada en absoluto, o borramos determinados episodios hasta el punto de no tener noción de que hayan ocurrido. Pero un día el pasado vuelve a buscarnos. Los recuerdos quieren pasar al archivo con los demás y se cuelan en nuestros pensamientos, sensaciones o sueños, porque el modo en que están almacenados es inestable. Esta reactivación del pasado no se produce solo cuando ocurren cosas relacionadas, sino también precisamente cuando todo parece estar bien. Cuando menos lógica tiene que así sea,
aunque si lo pensamos bien tiene mucho sentido. Cuando estamos afrontando una situación difícil, no podemos pararnos a notar cómo nos estamos sintiendo, porque nuestra atención y nuestros recursos mentales han de centrarse en superar el problema. Si este problema se alarga, el sistema tiene que funcionar así durante mucho tiempo. Pero cuando la situación termina, lo natural, si no nos bloqueamos, es dejar paso a patrones de funcionamiento diferentes. Podemos soltar la alerta, relajarnos, y ahí nos damos cuenta de la angustia que hemos pasado o lo cansados que estamos, generalmente mejor que cuando estábamos inmersos en la circunstancia. Aunque es posible que si hemos vivido en un contexto adverso mucho tiempo, nuestro sistema no sepa volver al funcionamiento no defensivo y a veces mantiene esa capacidad de detectar que ya pasó. Entonces, en nuestra mejor etapa, vuelve a traernos los recuerdos que nos inundan sin razón aparente. Y nos preguntamos, ¿por qué vuelvo ahora a pensar en todo esto? Nos sentimos mal cuando mejor nos está yendo todo y nos preguntamos, ¿por qué ahora? Y esto es así porque nuestro organismo es sabio y comprende que ahora nos podemos permitir pararnos a tomar conciencia de nuestras heridas, atenderlas y cuidarlas. La niebla ya no es necesaria y empieza a disiparse. Si en este momento entendemos lo que ocurre y dedicamos un tiempo a echar la vista atrás y a entender nuestra historia, muchas cosas podrán recolocarse. Es muy importante mirarnos sin juzgarnos, sin recriminarnos nada, centrándonos en comprendernos a nosotros mismos de un modo profundo y completo. Cuando los recuerdos no vienen espontáneamente y únicamente tenemos lagunas, desconexiones, ¿no?, o síntomas en la vida cotidiana, es importante pararnos a entender lo que ocurre. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Pero sin que esta pregunta suponga un intento real de comprendernos. Lo hacemos más como una manera de atormentarnos, ¿no?, por estar sufriendo el problema, ¿no? La clave para entendernos mejor es detectar lo que dispara, o sea, los disparadores. La pregunta importante es, ¿qué pasó justo antes de que empezáramos a sentirnos mal, desconectados o extraños? No busquemos grandes acontecimientos, problemas o conflictos. Los disparadores pueden ser insignificantes, porque solo cobrarán sentido cuando tengamos todas las piezas del rompecabezas. Por ejemplo, podemos notar que nos desconectamos cuando nos levantamos por la mañana, después de haber tenido un sueño desagradable, cuyo significado no entendemos. Quizás pase cuando vemos determinadas películas que nos encantan, pero que también nos revuelven. Puede que no sea algo que pasa, sino algo que no ocurre cuando esperábamos que sí, como que nuestra pareja no nos llama o nuestra madre no se preocupa por saber cómo estamos. Son circunstancias normales, muchas esperables, que nos decimos que no deberían afectarnos, pero que sí nos afectan. Identificar estos disparadores, tanto externos como internos, es un camino para llegar a entender lo que nos ocurre. Y todo esto no quiere decir que nos tengamos que convertir en detectives de nuestra propia historia. No hemos de hacer exploraciones en la niebla de nuestro cerebro, tratando de forzar a nuestros recuerdos a venir. Estemos seguros de que si nuestra mente no deja que esos recuerdos lleguen, es porque sabe mejor que nosotros que aún no estamos preparados para asimilar todo lo que esos recuerdos contienen.
No es que un adulto no pueda mirar de frente cualquier experiencia que haya vivido, por dura que sea. La historia humana deja bien claro las cosas terribles que las personas conseguimos afrontar. Pero pensemos que si llevamos tiempo desconectados, no podemos tener conciencia de entrada de lo que supone recuperar eso. Hacerlo es fundamental, pero es muy delicado y hay que hacerlo gradualmente. Recordar las zonas borrosas o que nuestra memoria responda bien en la actualidad es un objetivo. Lo esencial es poder funcionar de un modo más adecuado. Siendo cierto que para poder hacer esto, si venimos de una historia compleja, solo tomando conciencia de lo que ha sido nuestra vida, podremos reformular nuestros problemas. También lo que es que meternos en ellos de cabeza puede generar un sufrimiento poco productivo, porque ahí no seríamos capaces de resolverlos. Hay muchos aspectos que es importante abordar, ¿no? Por ejemplo, la forma en que nos cuidamos, el modo en que regulamos nuestros estados emocionales, la comprensión de nuestras reacciones. Cambiar los patrones de funcionamiento que nos causan problemas hará que nos encontremos más estables y con más seguridad. Generalmente, conforme vamos haciendo este proceso de cambio, nuestros recuerdos vienen espontáneamente. Cuando es así, la evolución es más natural y tenemos más tiempo para ir encajando las piezas del rompecabezas y entendiendo el significado. Hasta que no encajemos una parte, no tiene sentido ir por la otra. Si todo llega a su debido tiempo, vamos a evitar desbordarnos. Las emociones y sensaciones asociadas a estas memorias pueden tener una intensidad parecida a cuando se generaron y ser más vívidas de lo que pensábamos inicialmente. Esos recuerdos llevan contenidos encapsulados o aislados mucho tiempo. Además, antes de que vayamos conectando con nuestra historia, tenemos que contar con información que nos ayude a entenderla. Tenemos que comprender cosas sobre cómo funciona nuestra mente, las emociones, las relaciones. Es importante tomar conciencia de nuestras dificultades. Es importante aprender a aceptarnos. Tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio profundo en nuestros patrones de funcionamiento. Muchas cosas han de estar en marcha para que cuando afrontemos nuestros recuerdos los hagamos sin desbordarnos y podamos ayudarnos así a asimilar todo lo que traen consigo. Bien. Podríamos pensar que habiendo hecho todos esos cambios ya no hay necesidad de hurgar en el pasado. Pero si queremos una mejoría estable y sólida, es importante que no haya ningún área de nuestra biografía que no podamos mirar con normalidad. Cuando podamos hacer esto, de mirar con normalidad, cualquier experiencia, por muy dura que hayas podido ser en su momento, esas experiencias van a dejar de marcarnos en cómo somos ahora y cómo vamos a ser en nuestro futuro. Hemos de encontrar un equilibrio entre frenarnos por miedo y forzarnos a hacer cosas para lo que aún no estamos preparados. Y así nos estaremos cuidando y respetando. Como dijo Aristóteles, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho.